Hermanos, vamos a darle un aplauso muy grande al grupo de música. Estos hermanos están dedicados a la música, invierten muchas horas cada semana para poder presentarnos un servicio digno de alabar al Señor. Si ustedes se dan cuenta, yo no soy Freddy Pérez. Luzco un poco diferente a él. Freddy tuvo la oportunidad de hacer un viaje misionero a España. Está con Alex González, se fue junto con Aurora. Así que me pidió que yo compartiera en esta oportunidad. Gerardo va a compartir el próximo domingo. Yo estaba pensando, como ustedes saben, que Freddy empezó una serie hace un par de semanas atrás que tiene que ver con respecto a la conducta, el comportamiento de la vida cristiana, y yo le estaba pidiendo al Señor, bueno, Señor, ahora que yo voy a compartir el domingo, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta? ¿Tú quieres que yo comparta en esa serie o hay algo diferente que tú quieres que yo enseñe? Y el Señor me puso en el corazón lo siguiente: Aldo, yo quiero que tú lo vayas a compartir a la congregación. Aquel momento de tu vida de mayor depresión y desánimo que tú hayas pasado. Yo quiero que tú compartas delante de la congregación que tu vida espiritual, que tu vida emocional estaba hecho añicos, como tu vida en general estaba por el piso, por el suelo, y que tú podías funcionar mediocremente. Yo quiero que tú compartas eso en la congregación. La razón es que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, Dios se puede manifestar de una manera particular. En el caso particular mío, yo fui misionero en la República Dominicana, en San Pedro de Macorís. Arranqué para allá en el año 87. La bendición de ser misionero es la oportunidad de poder compartir el Evangelio. Recuerdo que nosotros salíamos a la universidad en compartir el Evangelio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado, en la Universidad Central del Este, que es la universidad principal en la ciudad de San Pedro de Macorís. También tuvimos oportunidad de ir a otros lugares, a otros barrios dentro de San Pedro. Y ese fue nuestro estilo de vida por espacio de muchos años. Pero algo me pasó a mí cuando estábamos por cumplir el 10º aniversario de la iglesia, que fue en el año 97. Porque fue en esa oportunidad que yo empecé a pensar todo lo que había pasado y todo lo que había resultado hasta esa fecha. Y ahora yo me doy cuenta que ese fue un error bastante grande que yo hice. Porque yo tenía unas expectativas muy particular y muy especial con respecto a la congregación allá en San Pedro. Yo tenía ciertas expectativas con respecto a las personas que habíamos ganado para Cristo y que se habían añadido. Yo tenía unas expectativas que después me di cuenta que eran irreales acerca de lo que yo quería que Dios hiciera en y a través de la congregación. Pero después yo me di cuenta que yo tenía unas expectativas irreales de quién era yo. Entonces, mis expectativas irreales de las personas, algunas expectativas irreales de Dios con respecto a la congregación, y tercero, expectativas irreales que yo tenía con respecto a mi persona, empezó a producir un desánimo. Empecé a ver mi vida en particular, en general, de una perspectiva bastante negativa, de una manera bastante mala. Una cosa que yo he aprendido es que si yo no aprendo a lidiar con el desánimo correctamente, eventualmente se convierte en una depresión. Empieza el desánimo. La depresión es como si uno fuese un remolino que está bajando, bajando, bajando a medida que pasa el tiempo y uno no ha conseguido una solución a ese problema espiritual o emocional que uno está pasando. Ese espiral para abajo aumenta con el tiempo. Y llegó un momento que caí en una depresión que se convirtió en el peor momento en toda mi vida
como ser humano, ni siquiera como cristiano, sino que hizo un efecto fatal y negativo en mi vida espiritual y en mi vida emocional. Empezó aproximadamente en el año 97, siguió en el año 98, continuó en el año 99 y no terminó en el año 2000. Prosiguió en el 2021, en el 2001, caminó 2002, siguió 2003, corriendo en el 2004 hasta el año 2005. Esos 7 años de mi vida, 7 o 8 años de mi vida, han sido los peores años en toda mi vida. Aquí tengo una lista de algunos síntomas de lo que es la depresión. Vuelvo, repito, el desánimo, si no es lidiado correctamente y uno deja de que pase el tiempo, si uno no ha sabido cómo arreglar ese aspecto espiritual o emocional de desánimo en la persona, se convierte en depresión y los efectos crecen a medida que pasa el tiempo. Y estos son algunos de los síntomas. Tengo un artículo que dice lo siguiente: los síntomas pueden variar de una persona a otra y van de leves a graves. Los síntomas comunes incluyen sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza. Ese era yo. Irritabilidad, frustración o arrebatos de ira. Cambios en los patrones de sueño e insomnio. Cambios significativos en el apetito y en el peso. Yo mantení mi peso más o menos bien. Fatiga y falta de energía. Hermanos, me acuerdo tan perfectamente como hoy, en los 90, cuando estaba en la iglesia de San Pedro, en los domingos de la mañana, antes de compartir, había algunas oportunidades que yo me asomaba por la ventana de mi cuarto y yo le decía al Señor: Señor, estoy tan gastado, estoy tan menguado, estoy tan mal espiritualmente y emocionalmente. Por favor, Señor, haz lo posible para que yo no tenga que compartir esta mañana en la iglesia. Me acuerdo perfectamente, como en el día de hoy, que muchas veces que cuando yo estaba en el podio compartiendo al frente de la congregación, estaba tan agotado, estaba tan cansado, estaba tan agobiado, que yo me sentí en diferentes oportunidades que me iba a desplomar al piso. Yo conozco la depresión, yo conozco el desánimo, porque ahí yo moré y viví durante 7 años. Y después dice, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y acordar cosas, inquietud o sensación de lentitud, pensamientos de muerte y suicidio. Yo no pensé en el suicidio, pero yo sí pensé y le dije al Señor: Señor, estoy tan mal que por favor llévame a tu presencia. Señor, me siento que lo que yo tenía que hacer aquí en la tierra terminó, pienso que ya se acabó lo que tú tenías para con mi vida. Padre, llévame para estar en tu presencia. Varias veces pensé en eso. Y por último, problemas físicos inexplicables como dolores de cabeza o problemas digestivos. Ustedes saben cómo a mí me había afectado esa depresión y desánimo. Hubieron como 3 oportunidades en mi vida que yo estaba acostado en la cama, un par de horas acostado en la cama, y de repente brincaba de la cama sin poder respirar. La respiración se me había bloqueado totalmente. Me recuerdo que brincaba a la cama y empezaba a brincar en el piso. Eso lo conozco bastante bien.
Lo interesante es que en la parte exterior de mi vida todo estaba funcionando relativamente bien. Ya para aquel entonces, en el año 99, mi familia y yo nos regresamos a vivir en Miami. Y yo recuerdo que aún aquí en Miami yo tenía mi trabajo, yo tenía mi pequeña comunidad para aquel entonces, me reunía con los líderes, leía la Biblia, salía a testificar, daba estudios bíblicos. Exteriormente estaba funcionando bien. Exteriormente todo estaba correcto. No había nadie que podía decir y apuntarme, oye Aldo, tú estás teniendo algún tipo de problema. Porque exteriormente tenía la capacidad de hacer lo que tenía que hacer. Pero la gente no se da cuenta de ese quebrantamiento emocional, de ese dolor espiritual, de esa desesperanza emocional que yo estaba pasando. La gente no se había enterado de eso. Y ustedes saben quién no se había enterado al nivel de depresión que yo me encontraba. Mi esposa me decía, Aldo, tú estás teniendo un problema. Sí, es verdad, yo reconozco que estoy en un problema porque me regreso a Miami en el año 99, tenía que conseguir un trabajo en el mundo secular y para poder incorporarme en el mundo secular regresé a la universidad nuevamente y ese proceso de adaptación que duró aproximadamente 2 o 3 años me costó bastante. Pero ya yo había regresado de la República Dominicana con una depresión, más el tener que empezar la vida desde cero, desde el punto de vista secular, profesional, eso yo creo que duplicó la depresión y el desánimo que yo tenía. Exteriormente todo bien. Aldo está yendo a la iglesia, tiene su pequeña comunidad, él comparte, él enseña, él está leyendo la Biblia, sale a testificar, da estudios bíblicos. Allá en San Pedro teníamos un hermano que se estuvo congregando con nosotros por espacio de muchos meses. Era un hermano que llegaba como 10, 15 minutos antes que empezara la congregación. Un hermano que vivía 5 o 10 minutos, donde la iglesia se reunía y teníamos varias conversaciones. Él era abogado de profesión, él tenía su propio negocio y llega un momento que desaparece, ya yo no lo veo más. Este es un hermano, como dije, era el primero en venir a la iglesia por espacio muchos meses. De repente, una semana no aparece, una segunda semana no aparece. Entonces yo le hago una reseña a un hermano en la fe. Oye, a fulano de tal, como tú lo has visitado y tú le estás haciendo el seguimiento, hazme el favor de tú ir a visitarlo para ver qué es lo que está pasando. La semana siguiente, este hermano viene para acá y me dice, Aldo, ¿tú sabes lo que le pasó a él? No, ¿qué fue lo que pasó? Parece que él estaba pasando por una depresión demasiado grande y él lo que decidió hacer fue lo siguiente. Agarró, se fue de su casa, en un lugar abrió la Biblia y se colgó. Cometió suicidio. Exteriormente, normal. Asistía a la congregación, era regular en la iglesia. Pero ese huracán, ese tormento, ese dolor emocional, yo no lo pude identificar. En esta mañana hay 350 personas. Yo calculo así por encimita. Y yo me pongo a pensar, ahora que estoy dando este mensaje, como también fue en el primer mensaje, ¿cuántas personas que están en esta congregación, en esta mañana, aquí que están sentados, que yo observo a mi lado izquierdo, al frente mío, a la derecha, están en depresión, están en desánimo? La iglesia en la reunión calma el dolor, pero que cuando salen y van a la calle y enfrentan la vida a partir de esta tarde o de mañana, sus pensamientos son diferentes. Depresión.
desánimo, tristeza, desesperanza. Estoy estancado, no voy a avanzar, este problema no va a terminar, este problema va a perdurar. ¿Qué voy a hacer en esta circunstancia que yo estoy pasando? Lo que estoy pasando con mi familia, las luchas que yo tengo con mi persona. En el pasillo fuera todo bien, pero en el tiempo de soledad, destruido. Yo conozco eso. Hay dos maneras de ver los problemas de la vida. Hay solamente dos. Le voy a explicar la primera, lo que yo aprendí con toda esta situación. Ahora que yo me quito los anteojos, me llaman Mr. Magoo. En otras palabras, que yo veo así torcido. En vez de ver derecho, veo las cosas así torcidas. Si alguien me pregunta, ok Aldo, yo quiero que tú me hagas una descripción de lo que está al frente tuyo. Valeria, que está ahí sentada al frente, y Edgar de Milagro y Marifé. No sé si Edgar se afeitó esta mañana porque no lo veo desde acá, porque no tengo anteojos. Y cualquier descripción que yo vaya a dar sin anteojos va a ser 100% distorsionado, equivocado, erróneo, fuera de lugar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo me pongo este aparato que se llama los anteojos? ¡Wow! Ya las cosas cambian. Ya yo veo lo que está al frente mío, veo claramente lo que está al lado derecho, al lado izquierdo. No sé, de aquí no veo si Edgar está afeitado o no, pero bueno, eso lo dejamos para otra oportunidad. Pero definitivamente la perspectiva mía cambia tremendamente, porque cuando me pongo los anteojos es cuando yo puedo observar las cosas casi perfectamente. Y ustedes saben lo que he aprendido a través de la vida cristiana, que nosotros los cristianos interpretamos los problemas y las dificultades que tenemos como una persona que no tiene anteojos. Nosotros tenemos la tendencia de poder interpretar los problemas, las dificultades, los momentos difíciles de una perspectiva humana, equivocada, errónea y fatalista. Por eso se debe la tristeza, el desánimo, la desesperanza, los dolores de cabeza, el insomnio, problemas con la salud, problemas con las personas, problemas con el yo, porque estamos interpretando las circunstancias que nos rodean equivocadamente. El milagro es mirar e interpretar las circunstancias a través de las Escrituras. Es a través de las Escrituras, hermanos. Es a través de la palabra del Señor que nos da el aliciente, la fuerza, el ánimo, la gracia, la fe, para tener una perspectiva de victoria. Ustedes saben una cosa que yo he aprendido. Las personas son neutrales a los problemas que nosotros estamos pasando. Las circunstancias son neutrales con respecto a las circunstancias que nosotros estamos pasando, porque yo soy el que determino si una circunstancia me va a edificar o si una circunstancia me va a derrotar. Esa opción la tengo yo, pero fíjense la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la herramienta que Dios nos ha dado, que es a través de la Escritura que yo puedo interpretar perfectamente los problemas y las tribulaciones que yo estoy pasando. Yo te exhorto y yo te animo. Tu perspectiva de los problemas y dificultades, recházalo, bótalo, expúlsalo, porque es deficiente, porque es pobre, porque es erróneo, es equivocado. Pero la palabra de Dios
En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, vas a ver los milagros que es capaz Dios de hacer a favor tuyo. Tenemos varios ejemplos en la palabra, Salmos definitivamente, por medio del profeta, del poeta David. David no era solamente rey, sino que él era el poeta. Pero tenemos también al Señor Jesucristo y definitivamente tenemos el apóstol Pablo. Y fíjense lo del apóstol Pablo. Fíjense lo que a mí me ha ayudado salir de ese atolladero que duró 7 años. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11. Bueno, lo voy a leer al frente. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Siguiente. ¿Son ministros de Cristo? Como si fuera loco, hablo. Yo más. Y fíjense que Pablo entendió que Cristo era su Mesías cuando él tenía aproximadamente 30 años. A los 60 años fue cuando sufrió martirio y estuvo en la presencia del Señor. Y durante esos 30 años, Pablo da una descripción de cómo fue su vida ministerial. Y fíjense lo que dice a partir del 23. Son ministros de Cristo, como si fuera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. La razón que los judíos no proporcionaban el 40º azote era porque la persona moría y dejaban a la persona más cerca de la muerte que la vida. Y dice así, siguiente, el 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Como Pablo dice en el versículo 28, que él nos dio una lista exhaustiva de los problemas que él pasó aquí en el planeta Tierra. Wow. Cuando yo leo esa autobiografía del apóstol Pablo, lo que me pongo a pensar es, yo no he sufrido nada parecido a él, ni siquiera un 10%, ni siquiera un 5%. Pero ¿qué fue lo que hizo que el apóstol Pablo tuviese el pie en el acelerador? ¿Qué fue lo que hizo que el apóstol Pablo, que en medio de las tribulaciones y de los problemas difíciles que le estaba pasando, aún estaba buscando y haciendo la voluntad del Señor a todo dar, todo poder? No había nada ni nadie que podía aguantar el apóstol Pablo. Esa fuerza espiritual, ese dinamismo espiritual lo fortalecía a pesar de las tribulaciones, los problemas, las dificultades que él pasó. El apóstol Pablo es un cuadro para aprender y es un cuadro para imitar. Ahora, ¿qué fue lo que aprendió el apóstol Pablo para poder lidiar en los momentos difíciles en su vida? Vamos a leer este versículo en Romanos 8:18. Hermano, si tú estás pasando por una prueba difícil, si tú estás pasando por una prueba que no puedes soportar, que necesitas ayuda, necesitas rescate, yo te puedo decir lo siguiente: si tú
te agarras de este versículo, si tú te memorizas este versículo y tú le ruegas al Señor, que este versículo se haga una realidad en tu vida, entonces vas a ver milagros pasar en tus circunstancias. Entonces vas a ver que Dios está haciendo una obra increíble, infinita en tus circunstancias. Y fíjense lo que decía el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, los versículos que nosotros leímos anteriormente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo voy a leer de nuevo, pues tengo por cierto que los problemas, las dificultades del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ustedes saben lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Les voy a dar a ustedes esta ilustración. Vamos a suponer que aquí fue el momento de mi concepción. Esto representa 70, 80, 90 años aquí en la tierra. De aquí en adelante, pique y se extiende, es la eternidad. Y lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente, que las pruebas que ustedes están pasando ahora son totalmente insignificantes comparado con la gloria que viene para con nosotros. Porque cuando estemos en la gloria, cuando estemos en el cielo, cuando veamos con nuestros propios ojos a Dios sentado en el trono, a la diestra del Señor Jesucristo, todas las criaturas angelicales, los cristianos a través de todas las épocas, es ahí donde vamos a estar totalmente realizados. Va a haber alegría, gozo, felicidad, vamos a estar realizados para siempre. Y lo que enseña la palabra es, Pablo dice, compara estos pequeños segundos que estamos aquí en el planeta Tierra comparado a la eternidad. Pon tu vista en la eternidad, porque si tu vista, si tus ojos, tu dedicación, tu devoción en la búsqueda del Señor está en las cosas eternas, entonces los dolores del presente, tengo dolor, estoy pasando dificultades, pero lo que me espera es una oportunidad de estar en la gloria eterna. Tenemos que aprender a ver el mundo a través de este versículo de Romanos capítulo 8, versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son totalmente insignificantes comparado al cielo, porque para es donde nosotros vamos si hemos aceptado a Cristo como nuestro único suficiente Salvador. Eso elimina cualquier tipo de dolor, sufrimiento, pesadez, falta de fe, falta de sueño. Eso es un pensamiento del apóstol Pablo. Hay otro pensamiento más. Y fíjense lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 17. Yo quiero que ustedes se acuerden que Pablo menciona esto basado en los versículos que leímos en 2 Corintios capítulo 11. Todo ese testimonio de los sufrimientos, padecimientos que él pasó por ser apóstol del Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, como dice ahí uno de los versículos, esa no era una lista extendida, sino que él había pasado muchas cosas más. Pero fíjense cómo el apóstol Pablo interpretaba los dolores de cabeza que él pasaba y dice así, hermano, vuelvo y repito, no te puedes dar el lujo de no memorizarte este versículo. No te puedes dar el lujo de solamente oír este mensaje esta mañana. Tú te tienes que aprender este versículo como Romanos 8:18, mejor que tu nombre y apellido. Porque en el momento de crisis, el Espíritu Santo te lo va a traer. Y cuando te lo trae,
es entonces que vas a tener una perspectiva totalmente diferente, victoriosa, de conquista, de fortaleza y arrancar para adelante. ¿Sí o no? Y fíjense lo que dice este versículo. Porque fíjense cómo Pablo interpretaba los dolores de cabeza, los sufrimientos que él pasaba. Porque esta leve tribulación momentánea. Porque esta leve tribulación momentánea. Pablo aprendió que sus tribulaciones eran leves en intensidad y en duración, temporales, porque su vista, su pensamiento, su razonamiento estaba en la eternidad. Si tú agarras este versículo, te lo memorizas, lo estudias, lo meditas, lo ayunas, lo oras, vas a interpretar los dolores de tu cabeza, tus tribulaciones, de la misma manera como Pablo lo experimentó. Estoy pasando momentos difíciles, estoy pasando tribulaciones, me duele, sufro un poquito, pero ¿y qué? A mí me espera la gloria, a mí me espera el cielo, me espera a mí la razón por la cual yo fui creado, para estar Dios para siempre. Y fíjense la segunda parte del versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, fíjense lo que dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Esto es lo increíble, esto es lo sobrenatural para nosotros que somos cristianos. Dios tiene la capacidad de poder agarrar nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestras dificultades y poder edificar una persona infinitamente superior de quién soy yo en el día de hoy. Dios lo que quiere hacer es llevarte a un nivel espiritual, llevarte a un nivel emocional. Te quiere llevar a ti a una intimidad con el Señor como tú nunca lo has pensado. Pero si hay una herramienta poderosa que Dios usa para cambiarte, para moldearte, para perfeccionarte, para hacerte mucho más completo, mucho más entero, son las tribulaciones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí en la construcción? Tenemos los plomeros por ahí. Ustedes saben lo que sucede en la construcción en Downtown Miami, Miami Beach, Sonny Isles y Fort Lauderdale. Esos edificios que fueron construidos en los años 40 y 50, 3, 4, 5, 10 pisos, los derriban y de repente construyen estos rascacielos de 50, 52, 54, 55 pisos y que cada apartamento cuesta 1 o 2 millones en adelante. Dios lo que está haciendo es, a través de las pruebas, te está derrumbando, está eliminando todas aquellas cosas que a ti te hacen daño, todas aquellas cosas que perjudican tu vida espiritual, tu vida emocional, tus relaciones. Dios está utilizando las tribulaciones para poder derrumbarlas y tumbarlas. Y luego, después de que ese edificio viejo, deficiente, que no sirve para nada, es derribado, es entonces y solamente entonces que Dios empieza a edificar un nuevo yo, un nuevo tú. Yo les testifico a ustedes lo siguiente, y no es por exageración. Aldo, antes de la prueba, en el año 1997, yo era la versión Aldo 1.0. Ustedes saben todos los cambios que hay con Windows, Microsoft Office, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a esa prueba, creo que el Señor me ha llevado a Aldo 5.0, a 5.0, 6.0, 7.0, 8.0. Muchas veces yo me he sentado y yo me he puesto a evaluar, oye,
me pongo a pensar, oye, me acuerdo de mi comportamiento, mi conducta, mis pensamientos antes que yo pasara por esta prueba. No, la cosa no estaba tan mala. Pero después de haber pasado esta prueba y han pasado todos estos años, yo me he puesto a pensar, Dios, lo que tú has hecho con mi vida emocional, en mi vida espiritual, en mi intimidad contigo, cómo es de que tu palabra es viva y eficaz, mucho más cortante que cualquier espada de doble filo. Las oraciones es una herramienta exquisita en poder conectarme con mi Padre espiritual. El estar envuelto en la obra, en el ministerio, evangelización, discipulado, etcétera, 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 ha cambiado a un nivel totalmente diferente. Gracias al que el Señor utilizó esos 7 años para cambiarme y transformarme. Lo que hemos leído del apóstol Pablo es la manera como Dios actúa en nuestras vidas. Lo ha hecho en mi vida y lo está haciendo contigo también. En conclusión, las pruebas que tú estás pasando, como decía el apóstol Pablo, se van a acabar. Desde ahora aprende a tener tus pensamientos en las cosas eternas. Número 2, Dios quiere enseñarte que las pruebas que tú estás pasando son leves. Y número 3, esa es una herramienta poderosa que Dios está usando para cambiarte, para transformarte en todas las áreas en tu vida. Dios no pierde ni una prueba que pasamos, ninguna de ellas. Por eso dice el apóstol Pablo, de una cosa estoy convencido, de que Dios va a perfeccionar la buena obra que empezó. Así que es oportunidad de darle las gracias y alabar a Dios, que tenemos su palabra, que tenemos sus promesas, que Dios sí sabe el por qué ha permitido que pasemos por pruebas, porque a nosotros nos conviene, Dios lo va a usar para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Amén, ¿sí o no? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por la promesa que tú nos has dado a través de tu escritura. Padre, te damos gracias que, wow, qué palabra la que tú nos has dado a través de la pluma del apóstol Pablo. Tengo presente que las tribulaciones del día presente no son comparables con la gloria venidera que se va a manifestar, Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente peso de gloria. Padre, te damos gracias que posiblemente no vayamos a entender muchas de las cosas que tú has permitido mientras que nosotros estamos vivos, pero que cuando lleguemos a la eternidad y vemos las cosas que tú permitiste que pasáramos a través de la prueba, a través del fuego, a través del agua, fue para bendecirnos, para cambiarnos y transformarnos, para que tú te revelaras de una manera especial. Y lo único que queremos hacer, Padre, es alabarte, glorificarte, exaltarte, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y decimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quedan despedidos.